Doc, una pregunta. Dígame. ¿No íbamos a continuar con las participaciones de los quistes? Así es. Ahorita, permítame, eso estoy buscando precisamente. Un segundito, por favor. Miren, les voy a compartir antes de eso la pantalla. ¿La están viendo? Sí, ya se ve, Doc. Miren, por ejemplo, esta clase duró 59 minutos. Entonces, pues, por ejemplo, aquí dice Osiris duró la hora, María Fernanda 59 minutos, Carlos Alberto 59. O sea, todo el mundo no tuvo. Jazmín Mares 57. Bueno, no va, obviamente tampoco es exagerado esto, no lo va a poner falta por 3 minutos, ¿no? Pero miren, aquí están viendo cuántas veces se conectaron. Aquí no hay nadie que se haya ido. Por ejemplo, miren, Miriam Michelle, una llamada de 28 segundos, que me imagino que le falló, y esta de 54, o sea, ninguno está fuera de. En ocasiones hay gente, por ejemplo, que si la clase duró 59 minutos, me aparece como 10 minutos, estuvo presente 10 minutos, pues eso es falta, ¿no? Entonces el Teams, pues me da todo. ¿Vale? Entonces, no es por otra cosa, sino pues para tomar la clase pues con la seriedad que se debe, ¿no? Yo creo que no estaría muy padre que yo no le diera a la clase la seriedad que se requiere, ¿no? Que les dijera, no, pues ahí está el Teams, ahí léalo y ahí me avisa. Pues no, pues por supuesto que no. Bueno. No, ella es de otro grupo, permítame. Osiris, ¿me comparte su pantalla, por favor? Sí, doctor, ahí voy. Ok, ahí estamos viendo su pantalla. Adelante. Bueno, pues este es el caso de un paciente masculino de 21 años. Acudió al dentista por molestias en la parte inferior derecha de la mandíbula y así a simple vista encontraron un 48 semirretenido asociado a un proceso inflamatorio agudo. Se indicaron estudios radiográficos y se encontró una imagen radiolúcida con una cortical bien definida, esta de aquí. ¿Sí ven mi mouse? No, el cursor no lo veo, solo la pantalla. ¿Ahora sí lo ven? Bueno, yo no sé los demás. Pero ahí se ve bastante. No, yo no lo veo. Imagen radiolúcida con una cortical bien definida que se extendía por toda la rama mandibular derecha, abarcando desde la escotadora sigmoidea hasta el cuerpo mandibular a la altura del 46. Se remitió a cirugía maxilofacial, se le realizó una biopsia incisional de la lesión, la cual dio como resultado un tumor odontogénico queratoquístico. Se le realizó una mandibulectomía desde la escotadora sigmoidea hasta el cuerpo mandibular y se le reconstruyó con mini placas de titanio. Y ya es todo el caso, doctor. ¿Qué le llama la atención de este caso? ¿Qué comparte, qué características comparte con los que habíamos estado viendo? Pues que este sí fue un caso muy invasivo. Número 1, tiene un tamaño bastante grande, ¿no? Vean bueno, pues ahí está híjole, estuvo muy agresiva la cirugía, ¿no? Sí. Menciona el autor por qué estuvo tan agresiva la cirugía. Creo que no, doctor. ¿No? No. Ok, número 1, hay que leer con calma el artículo, vuélvalo a leer y seguramente ahí el autor debe de explicar porque cuáles son los tratamientos del keratoquiste. Ustedes en sus distintos artículos lo hemos estado viendo. Apunten, si no, pues apúntenlos a manera de resumen. Número 1, enucleación.
quitar lo más completo, lo más que se pueda el quiste. Por supuesto que mientras más pequeño sea, esto será mucho más sencillo y conforme vaya aumentando su tamaño, la dificultad tendrá que ir aumentando de manera considerable. Entonces, número 1, enucleación. Número 2, osteotomía periférica. No existe un solo artículo que diga, para el tratamiento del keratoquiste, primero la enucleación, luego la osteotomía periférica y luego esto. No, porque cada paciente es evaluado de manera individual. Sin embargo, en donde sí existe un consenso en la literatura, en donde sí en donde sí se han logrado poner de acuerdo, es en decir que los tratamientos son múltiples. No es un solo tratamiento, generalmente no es la enucleación y ya. Número 3, el tercer, un principio con fines de establecer tratamiento es que debe ser debe buscar que sea lo más conservador posible. ¿Sale? Que sea lo más conservador posible. Aquí no sé, el autor le póngase a leerlo, porque aquí el autor debe decir por qué quitó la mandíbula, el fragmento tan grande. Ah, sí, doctor. Aquí estaba leyendo que dice, el tratamiento de ese tumor odontogénico keratoquístico consistió en una mandibulectomía segmentaria, precisamente porque la lesión se extendía hasta el cuello del cóndilo, se había hecho extracortical y se relacionaba en intimidad en los tejidos blandos circundantes. Bueno, pues aún así, porque muchos de los casos que ustedes han visto, en los casos estos clínicos que me han presentado, en algunos de ellos, en muy pocos ha habido hemimandibulectomía o mandibulectomía segmentaria. Generalmente son otros los tratamientos que se ofrecen. Entonces, este debe ser el último de los recursos. Es un tanto agresivo el especificar la hemimandibulectomía para un querato. Si fuera una meloblastoma, que es un tumor odontogénico que vamos a ver la próxima unidad, pues ahí definitivamente ya no les digo nada, ¿no? No, pues ¿sabe qué? Pues sí. Pero por un querato hay que considerarlo, sin duda alguna. Número 2, otro tratamiento, ya les dije nucleación, osteotomía periférica. A eso se refiere que muchas veces cuando hacen enucleación con una fresa de baja velocidad, hacen un corte de tejido óseo. Hacen un corte para quitar, ¿para qué? ¿Cuál es el punto fundamental para que no haya recidiva o permanencia del tumor? Que el epitelio sea retirado de manera completa. ¿Esto es parte de la osteotomía periférica, Doc? Así es, la osteotomía periférica es hacer un corte en el tejido óseo para que el epitelio que hubiera permanecido, pues en este momento se ha retirado. Y por ejemplo, en el caso de esta persona que le quitaron parte de su mandíbula, o sea, ¿qué se le hace ahí? ¿Cómo se le hace algún injerto, alguna Pues, prótesis? pues ahí ya cuando quitan completamente lo que pasa
es que cuando quitan completamente la mitad de la mandíbula, pues ahí tendría ya que un protesista maxilofacial hacer algún aditamento, algo que le ayude al paciente a recobrar o a recuperar la funcionalidad, pero pues no es lo mismo, ¿no? Evidentemente, cuando es segmentaria, es decir, que se quita un fragmento grande, pues ponen una placa en titanio o hacen alguna reconstrucción. O sea, ahora sí que depende de lo que quede de tejido. Pero de entrada, por haber hecho la mandibulectomía, pues aquí la calidad de vida pues, ya puede afectarse, ¿no? Porque imagínense, por un trabajo, por muy buen trabajo que haga el protesista maxilofacial, pues ya con haber quitado ese fragmento tan grande, las opciones son limitadas. Osteotomía periférica. La otra, la marsupialización. La marsupialización se refiere por abrir para que haya un dren, a drenar el contenido del quiste. Hay una compresión y eso facilita la disminución del tamaño del tumor. Marsupialización. Ujú. Otra opción de tratamiento, la solución de Carnoy. Aquí otra vez lo volvemos a repetir, el principio es que el químico queme el epitelio. O sea, el objetivo es eliminar el epitelio. Ese es el objetivo más importante. Y con la solución de Carnoy, esta solución tiene ácido acético, tiene entre otros componentes, lo que va a permitir es que donde se coloque esa solución sea eliminado el epitelio. ¿Ok? Sea eliminar el epitelio otra vez, porque si no hay epitelio, ese epitelio ya no va a proliferar. Y todo ayuda, ¿no? Entonces, marsupialización, solución de carcinoma, crioterapia, quemar el epitelio por congelación, osteotomía periférica, marsupialización, enucleación, recesión en bloque, que sería ya de los más agresivos, y ¿no? Que su compañera nos está presentando. Radiográficamente, Osiris, ¿me lo describe, por favor? Sí, doctor. Ay, ahí le cambié. Imagen radiolúcida con una cortical bien definida que se extendía por toda la rama mandibular derecha, abarcando desde la escotadora sigmoidea hasta el cuerpo mandibular a la altura del primer molar derecho, inferior derecho. Entonces, es una lesión, es un tumor que está, bueno, un quiste que está en cuerpo y ya se fue hacia rama mandibular, ¿no? En pocas palabras, es radiolúcido. ¿Cómo está la cortical ósea, doctora? La cortical del hueso, ¿cómo está? Osiris.
ahí dice que bien definida, profe, pero no entendí mucho bien eso. Está adelgazada, vea cómo se ve. Dice que está bien definida porque se puede seguir el trayecto, pero muchas veces esa cortical incluso hasta puede perderse y es cuando vienen las fracturas. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué habíamos comentado, Osiris? Que cuando hubiera un aumento de volumen tan grande que sospecháramos de la presencia de un querato, ¿qué podríamos hacer? Pedir una biopsia. Sí, eso por supuesto, pero antes de la biopsia, algo todavía más sencillo que la biopsia. Tomar una tomo. Bueno, Radiografía, ¿no? sí, una radiografía, y claro, ante un aumento de volumen de este tamaño, pues por supuesto que lo primero es tomar una radiografía. Y si usted toma una radiografía, puede ver si existe o no un involucro del tejido óseo. De acuerdo, pero antes de eso, bueno, no, antes de eso no, más bien después de eso, antes de la biopsia, entre la radio y la biopsia, cuando usted está sospechando de la presencia de un querato, Dijo que Palparlo. palparlo, ajá, para ver palparlo, cómo se sentía. de acuerdo, palparlo, sí, por supuesto, pero, y ahí va a haber una crepitación, ¿no? Un crujido de cáscara de huevo, muy bien, de acuerdo, y si toman una punción, ¿qué va a salir de esa punción? Pues el quiste tiene contenido semilíquido o líquido. Y este contenido en el queratoquiste, ¿a qué corresponde? ¿Queratina? Sí, queratoquiste, queratina, perfecto. Entonces, si esa punción tiene contenido queratina, cuando se hace un mal diagnóstico, esa queratina, a mí me ha tocado ver que la confunden con pus, con contenido purulento, pues no, eso no tiene nada que ver de pus. Cuando hace una punción, el aumento de volumen va a disminuir de manera considerable, muy, muy importante, va a disminuir, pero ¿qué va a pasar 2 o 3 días después? Pues va a estar igual. Oiga, doctor, Luego, y por ejemplo, clínicamente, ¿qué diferencia tiene la queratina y el pus como para que lo confundan? O sea, si son similares. no, bueno, pues la queratina tiene es un color como blanco aperlado, es un color a cuenta como el enjuague este de el enjuague que se usa para bañarse, que es un color blanco aperlado, es de ese color, pero también la queratina tiene un olor así medio muy característico, no sabía cómo decirle, medio feo, medio desagradable. Y el material purulento, pues ese pues también tiene un olor muy, muy fétido, pero pues un absceso, más bien radiográficamente no, híjole, yo no he visto abscesos que radiográficamente sean confundidos con queratoquistes. Pues vea esa imagen radiográfica que puso ahí su compañera. Ningún absceso te destruye en mandíbula, te destruye toda esa cantidad de hueso tan grande y provoca una asimetría, ni tiene una larga evolución. Si un absceso tuviera una evolución larga de meses, años, pues el paciente se moría, ¿no? Se moriría, entraría en una sepsis. O sea, las etiologías son completamente distintas. Yo creo que más bien aquí el motivo de confusión, pues a lo mejor el odontólogo que lo confunde en su clase de patología se conectó ahí en el carro y no vio la imagen. No se crea, pero pues es una mala práctica, ¿no? Otra vez, ¿no? Pues importancia, ¿por qué les exijo que hay que estar pendientes en las clases? Pues porque aquí se van a ver los tips, los puntos clave para hacer diagnóstico oportuno y correcto, porque de nada sirve un diagnóstico oportuno si está incorrecto, ¿no? O viceversa, pues qué bueno, qué buen diagnóstico, es correcto, pero pues vea cuánto tiempo después se hace, ¿no? Sí, doctor, entonces aquí si usted me pone la punción y me dice, ¿qué es esto? ¿Pus o queratina? Y me enseña la pura punción, pues quién sabe, ¿no? Pero si me dicen, oh, no, es que esto lo obtuve de esta imagen radiográfica, no, pues eso es queratina. Eso lo obtuve de un aumento de volumen de tejido blando que no involucraba hueso. No, pues eso es pus.
Y aparte, un absceso tiende a qué? Un absceso tiende a fistulizar. Tiende a madurar y tiende a fistulizar, y la queratina no fistuliza. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendió? El que me preguntó. Yes, sir. Sí, doc. Muy bien, Adrián. Perfecto. Ok. Gracias, Osiris. ¿Me dice su matrícula, por favor? 194867. 194867. Muy bien. Dana Larisa. Sí, aquí estoy, Doc. ¿Me comparte su pantalla, por favor? Sí. ¿Sí se ve? A ver, un segundo. Ya. Ok. Bueno, este artículo se llama Abordaje quirúrgico conservador para el tratamiento del queratoquiste odontogénico. En este caso es una paciente femenina de 63 años que acudió a consulta al departamento de diagnóstico oral por una protuberancia. En la anamnesis se refirió que fumó por 40 años y también ser hipertensa, pero está controlada con medicamento. En el examen clínico presentó asimetría facial con un aumento de volumen en la rama ascendente izquierda. En la mucosa la coloración fue normal y de consistencia dura y no tenía movilidad. Y aquí en la radiografía se puede percibir una lesión radiolúcida extensa, está bien definida, es unilobular y pues es de aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro. Para el tratamiento se le realizó una biopsia al principio con marsupialización. Se le realizó la incisión en la mucosa del carrillo y se hizo la cavidad en la pared del quiste. Se evirtió la cápsula del quiste y después se suturó y se dejó expuesta la cavidad. Después de 9 meses de... Dana Larisa, perdón. Sí. Esa parte es importante, nos la vuelve a repetir porque ahorita hablábamos de la marsupialización, ¿no? Sí. ¿Me lo repite, por favor? Sí. Se realizó la incisión en la mucosa del carrillo. Ajá. Se hizo la cavidad en la pared del quiste, se virtió la cápsula del quiste, se suturó y se dejó expuesta la cavidad. Eso es lo que se hace, ¿verdad? Se deja expuesta la cavidad, muy bien. Sí, esto se hace para que el quiste se descomprima y reduzca su tamaño. Así es. Entonces, bueno, 9 meses después de la marsupialización, se tomó una radiografía y se vio que la lesión disminuyó su tamaño y ya después de esto se procedió a hacer la enucleación. Y después de 12 meses se volvió a tomar otra radiografía, 12 meses después de la marsupialización y 6 meses después de la enucleación. Y la radiografía mostró que el hueso que había remodelación del hueso. Ajá. En la última radiografía fue después de 15 meses y pues se nota que no hay recidivas y se va a mantener al paciente pues monitoreado por 6 años. Fíjese qué bonita imagen esta, qué bonita figura, porque primero nos dice cómo estaba la lesión afectando el hueso, y vean la última, ¿no? En la última ya hubo una aposición ósea y realmente pues ya no, ahí como si nada hubiera pasado, ¿no, Dana Larisa? Sí. 15 meses Sí, después. Uh-huh. Pues ahí está la secuencia, ¿no? Para los que preguntan que cuánto tiempo después hay formación de tejido óseo, pues ahí está un buen ejemplo. La OMS menciona que al menos 5 años de seguimiento. Aquí dice su compañera que le dieron seguimiento al 6º año, ¿verdad? 6 años.
Sí, pues todavía yo creo que siguió en monitoreo, porque este artículo creo que es del 2018. Yo creo que todavía sigue en monitoreo. Bueno, yo creo que con estos casos que sus compañeros nos están presentando, difícilmente se nos va a olvidar esta lesión como tal, porque han visto tantas imágenes y si se fijan, todas las imágenes son muy recurrentes en cuanto a las características clínicas, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, la imagen anterior, esa cavidad que se ve tan grande, ¿no? Es una cavidad que se ve muy grande. ¿Cuál es la constante? La constante son cavidades grandes, cavidades al momento de hacer el diagnóstico generalmente ya están muy extendidas. Es difícil encontrar queratoquistes en una fase muy inicial, ¿no? Es difícil verlos en una fase muy inicial. ¿Por qué? Pues porque no todo es culpa del odontólogo, por supuesto que no, ¿no? No todo es culpa del odontólogo, pero en ocasiones, pues definitivamente estos son diagnosticados pues, ya muy tarde, ¿no? Ya cuando hay un aumento de volumen. Lamentablemente ese es un motivo de consulta, porque el paciente acude ya cuando tiene síntomas. Y quién sabe, o sea, yo no me explico por qué el paciente a veces espera tanto, ¿no? El paciente espera tanto para acudir, pero mientras más tarde, pues el tratamiento que se requiere pues es mayor, tiene mucho más implicación. ¿Qué más, Dana Larisa? Pues solo sería eso del artículo. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue primero que, o sea, el tratamiento en sí, que primero se le hizo la marsupialización para reducir la lesión y que después de mucho tiempo el hueso pues esté regenerando, o sea, que no haya tanta pérdida de hueso. Es interesante, ¿no? Sí. ¿Qué le deja haber leído esto, Dana Larisa? También lo que leí en el artículo que decía que el tratamiento se iba o sea, para elegir el tratamiento se tenía que tomar muchos factores como la edad, la lesión, el tamaño de la lesión y el tipo de lesión. O sea, que muchas veces así de que sea a lo mejor una lesión muy grande, a lo mejor no es conveniente, o sea, si es una lesión muy grande, a lo mejor con este tipo de tratamiento se puede salvar el mayor tejido óseo, como en el caso del caso de mi compañera que expuso anterior a mí. Así es. Muy bien. Bueno, muy bonito caso, gracias. Doctora, ¿me da su matrícula, por favor? Sí, 197192. Muy bien, gracias. Gracias. Mariana, por favor, Mariana Sáenz. Sí, doctor. Otra vez, el queratoquiste no son las letras chiquitas de los libros. Esto es algo que ustedes van a ver en su práctica profesional, en su consulta. ¿Se está compartiendo mi pantalla, doctor? Sí. Ok. Sí, la presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo encontré el reporte de un caso clínico que está relacionado a un paciente con síndrome de Gorlin y Goltz. Es una paciente femenina de 14 años de edad que se presenta al consultorio porque manifiesta una incomodidad estética. Ella no presentó antecedentes patológicos familiares ni personales. Entonces se realiza el examen clínico extraoral donde se detecta un aumento de volumen en la región infraorbitaria, al igual que una lesión pigmentada en el borde libre del párpado inferior derecho, que eso se asoció con un posible caso de un nevo vasocelular, además de que se encontraron hoyuelos palmoplantares. En el examen intraoral se observan tejidos y estructuras peribucales sin cambios representativos. Entonces se toman estudios complementarios, se realiza una radiografía panorámica, que es la que estamos viendo, donde se encontraron múltiples lesiones
radiolúcidas en el maxilar superior y en la mandíbula. Son 5 en total. También se tomó una radiografía, una tomografía, donde se encontró calcificación en la hoz del cerebro, que se asoció a un posible caso de, pues, el síndrome de Gorlin-Goltz. Estas lesiones radiolúcidas que se encontraron en la radiografía panorámica se asociaron con posibles queratoquistes. Bueno, para el plan de tratamiento, se planeó mediante una estereolitografía, donde se sugirió la enucleación de las lesiones bajo anestesia general. Aquí en esta imagen podemos ver que se extirpó la lesión pigmentada que se encontraba asociada a un nevo vasocelular y posteriormente se mandó al laboratorio. En la imagen 13 nos muestra una representación de los queratoquistes encontrados en el maxilar superior. El queratoquiste izquierdo se eliminó mediante nucleación y este pues afectó al seno maxilar y al canino superior izquierdo. Entonces se colocó una malla de titanio, que es la que estamos viendo en la imagen 5. Y el queratoquiste superior posterior derecho, se encontraba comprometiendo al tercer molar y en este se realizó una enucleación, limpieza y curetaje de la superficie. En la imagen 7 se nos muestra una representación de los queratoquistes en la mandíbula. El siguiente paso fue la eliminación del queratoquiste localizado en el ángulo izquierdo de la mandíbula, así como los dientes que se encontraban implicados, que son el segundo y tercer molar. Y por la delgada córtica ósea se colocó un injerto de hueso. El queratoquiste localizado en el ángulo derecho de la mandíbula se encontraba muy cerca del nervio alveolar inferior y se encontraba implicando al tercer molar. Entonces, se eliminó mediante nucleación, se eliminó también el tercer molar y se colocó un injerto óseo. Y por último, el que se encontraba en el área del mentón se trató con enucleación, limpieza e injerto óseo. Y bueno, posterior a este procedimiento se mandó a hacer estudios de laboratorio, que estos arrojaron como resultado el carcinoma nevovasocelular y tumores queratoquísticos odontológicos respectivamente, por lo que se podría confirmar el caso del síndrome de Gorlin-Goltz. Y bueno, ya no se habló sobre si se le dio un seguimiento a la paciente, pero pues lo más probable es que ella haya tenido que estar acudiendo regularmente, ya que pues los pacientes que presentan el síndrome de Gorlin-Goltz pues tienden a presentar estos quistes. Pues sí, definitivamente si el tratar estos quistes es difícil, imagínese uno asociado al síndrome de Gorlin-Goltz, ¿no? Y más en esta imagen. Esta paciente tenía demasiados quistes, ¿no? Sí. ¿Qué más, Mariana? ¿Algo más? Pues sería todo. Bueno, a mí me pareció interesante pues que se debe de escoger un tratamiento adecuado, porque por lo general hay muchas, bueno, como en este caso que se vieron implicadas varias piezas dentales e inclusive el seno maxilar, entonces pues tratar de afectar lo menos posible a las estructuras adyacentes. Así es. Ponga, por favor, la figura, la diapositiva 2. ¿La anterior? ¿Esa, doctor? Sí. No, la anterior. Esa. Fíjense cuántos queratos. Hasta parece un esquema de los que vienen en los libros, en donde ya ven que vienen esquemas en donde, por ejemplo, hablando de quistes,
Nos dicen dónde se puede presentar el quiste y todo. Este tiene tantos queratos que hasta parece esquema de libro, ¿no? Es impresionante. Tiene demasiados queratos. El seguimiento no menciona, dice su compañera que no menciona, sin embargo, lo que hemos visto es que al menos de 5 años se dice el seguimiento en los casos de un querato solitario, en los casos de un querato que no está asociado al síndrome. Aquí, pues es un seguimiento continuo. Además, aquí, número 1, doctores, es importante identificar las situaciones que pueden presentarse en boca que tienen implicación sistémica. ¿Sí? Esa va a ser una pregunta de examen final. A ver, platíqueme todo lo que pueda presentarse en boca que pueda tener una implicación sistémica. Un ejemplo de queratoquiste. Que si ustedes lo diagnostican oportunamente, le pueden al paciente ahorrar muchos dolores de cabeza. Nosotros interactuamos con las otras áreas de la medicina, mucho con los dermatólogos. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades autoinmunes que primero se manifiestan en boca y después en el resto del organismo. Con los cirujanos, con el área odontológica, pues definitivamente patología con cirugía maxilofacial tiene una relación muy estrecha. Con periodoncia, pues son nuestros principales referidores. ¿Vale? Entonces no se les olviden estas imágenes radiográficas. Si ustedes los identifican, pues van a ser buenos clínicos, y van a tener sus diagnósticos diferenciales, van a ser muy adecuados. Mariana, ¿me dice por favor su matrícula? 198686. ¿Ya puedo dejar de presentar? Sí, gracias. Es Carvajal, ¿verdad? Ok, ya lo ubiqué. Gracias. Britannia Álvarez, ¿me comparte su pantalla, por favor? Sí, doctor. ¿Ya la están viendo? Sí. Ok. Adelante. Ah, qué bonita imagen. Ok. Bueno, primeramente, pues este caso fue publicado el 20 de mayo del 2009 por la clínica dental Boraz, ¿cómo se pronuncia el nombre? Pero pues este caso clínico trata de una niña de 12 años con un gran queratoquiste ontogénico. Esta niña acude pues a la edad de 12 años al dentista por primera vez para una revisión completa. En la exploración clínica pues no se va a observar ningún síntoma o ningún signo de alguna patología bucodental, pero pues se le realizó una ortopantomografía donde se reconoce una lesión transparente unilocular de bordes definidos y corticados en el ángulo mandibular izquierdo. Esta lesión incluye la corona de 3.8, produciendo un desplazamiento hacia la rama mandibular. Entonces después esta se va a desplazar al conducto dentario inferior y pues como diagnóstico de presunción fueron de queratoquiste ontogénico, por ejemplo, como la conclusión que sacaron cuando vieron la radiografía panorámica fue que podría ser un quiste ontogénico, una ameloblastoma uniquístico, un fibroma ameloblástico, un quiste dentígero o un quiste odontogénico ortoqueratizado.
Fíjese, mira, doctora, Bien. eso que acaba de mencionar, como una simple imagen radiográfica puede tener varios diagnósticos diferenciales, y estoy muy de acuerdo. Yo cuando lo vi, yo no pensaría de entrada en un queratoquiste y menos en una niña de 12 años. Ujú. O sea, a esa edad no lo pensaría. Aunque sí hemos tenido ahí por ahí en el laboratorio, nos llegó un caso de un querato, una paciente femenino de 14 años, muy joven, pero vamos a verlos, ya cuando terminemos de ver la unidad de quistes ontogénicos, ustedes van a tener capacidad de hacer diagnósticos diferenciales entre las distintas características radiográficas. Si yo hubiera conocido aquí de inicio una meloblastoma uniquístico o un quiste dentígero, incluso antes de un querato. Ajá, sí, pues estos conceptos que les dije, pues fueron los que dijeron, más bien como que sacaron una conclusión de que podría ser eso, ¿no? Y no Nadie menciona el sabía artículo, que era un Britannia, y no menciona el artículo cuál fue su primer diagnóstico diferencial. O sea, son todos esos que usted menciona, pero no menciona cuál fue el primero. un queratoquiste ontogénico. De entrada, ¿a poco? Sí, Bueno, pues muy buenos porque está difícil. De entrada, un querato difícil, ¿no? Muy bien. bueno, le voy a seguir comentando para que ahí más o menos, dado pues el tamaño de tal lesión, porque pues se observa aquí, bueno, no sé si lo vean mis compañeros, pero está del lado izquierdo, en el maxilar inferior. Pues dado el tamaño de esta lesión, en la marsupialización, una biopsia incisal que se envió a un laboratorio, que fue la que diagnosticó que fuera un quiste ontogénico. Primeramente se hicieron controles periódicos observando clínica y radiográficamente la reducción del tamaño de esta lesión junto con alguna formación de su hueso en la periferia. Yo digo que esto se debe a la edad de la paciente porque pues tenía 12 años, entonces era más fácil que produciera nuevo tejido óseo. En una segunda etapa, a los 10 meses del inicio de la primera revisión, se practicó la quisterectomía completa, que fue la extracción de 3.8 y del cuartaje químico del lecho óseo aplicando la solución de Carnoy. Así es. En la tercera imagen, arriba a la izquierda derecha, se observa una valoración histopatológica que mostró cambios adaptivos en el epitelio quístico. Pues esto se reconoció como un epitelio hiperplásico, no queratinizado en su mayor parte, con pérdida de epalizada basal, así como un infiltrado inflamatorio crónico capsular. Después, acá está otra radiografía que ya fue cuando ya lo extrajeron. En la revisión clínica, después de 6 meses, pues ya como les comenté, se mostró una generación del defecto óseo y la ausencia de signos y síntomas de tal paciente. Y todavía sigue habiendo ahí radiográficamente la presencia, ¿no? O sea, está mucho mejor, pero ahí está todavía. ¿Cuánto tiempo fue después? 6 meses. ¿Usted qué cree? ¿Que se quitó completo o que no? Yo digo que estéticamente, mire, porque como viene acá en la imagen, en la derecha de la esquina de abajo, pues ya se cerró prácticamente. O sea, pero la mucosa es muy noble. Ajá. La mucosa es muy Pero, noble. por ejemplo, si hablamos radiográficamente, pues ahí sigue estando el espacio Ándele. que ocupó cierto quiste. Entonces usted, bueno, a los 6 meses tendría que verse un poquito más avanzada la formación de hueso.
pero hay que darle, no sé si tienen una radiografía con más tiempo, mayor tiempo de seguimiento, ¿no la tiene el autor? Sí, creo que aquí la tiene, pero no la puse, doctor. ¿Y no la tiene ahí a la mano? ¿No tiene a la mano el artículo? Sí, mire, permítame tantito. Porque sería interesantísimo saber si hubo una aposición completa o no, ¿va? Mire, que voy a meter al... Dental Borras, está mejor raro eso. Sí, mira que está por abajo. Ah, está. Esta es la... Aquí está. Ah, no, pues ahí está, nos dejó callados y se me hace raro que no hubieran quitado el tercer molar, doctor, y ahí no está. Sí, ajá, pues esta ya es realizada a los 6 meses de la última intervención. Pues ya se va a notar completa la regeneración y sí es cierto, quitaron el tercer molar. La que les mostré primero era la de los 3 meses. Sí, Era no. 3 meses, mire, aquí está. Sí, Perdón, doctor, me había equivocado. No, pues con una disculpa para Dental Borras, porque los estábamos juzgando. Que ando presentando mal su caso. Mal su caso. No, qué diferencia, mire. Y ahí se ve una zona donde estaba el tercer molar, ¿eh? Pero no, hay que darle... Pero es muy poco. Sí, es muy poco. Pero si al año permanece una zona, hay que hacer un abordaje y quitar el hueso exactamente donde está la zona radiolúcida. Ah, ok. ¿Bien? Muy bien, doctora. ¿Algo más, Britannia? Pues en conclusión, tenemos que ir al dentista, porque pues esta niña apenas tenía 12 años y era su primera vez que iba al dentista. Fíjese, en la primera Entonces, odontológica hay un carajo, ¿verdad? sí, pues en realidad las personas que lo realizaron fueron, pues como usted lo dijo, pues muy inteligentes por deducir que era un quiste odontogénico a la primera. Claro, del seguimiento de tal laboratorio y todo lo demás. Pero pues estuvo a tiempo de que no tuviera que tener ciertas reconstrucciones pues más avanzadas o algún tratamiento más pesado por la edad y todo eso. Pues sí. Muy bien, Britannia. Está bonito el caso. Matrícula, por favor. 1984-28. Muy bien, ya lo apunté. Gracias. Jessica, por favor, Jessica Luna, ¿me compartes su pantalla? Sí. Ah, es el mismo, ¿verdad? Sí, ya lo dijeron, pero voy a hacer como algo breve y voy a decir como cosas importantes que leí de ahí. Exactamente, y a lo mejor hay algo que su otro compañero no se le pasó, y entonces aquí lo puede pues complementar, ¿no? Sí. Ok, pues como dijo mi compañera, es un paciente femenino de 14 años, acudió a consulta por una incomodidad estética, donde después se observó un aumento de volumen en la región infraorbitaria, fue posiblemente asociado a un nuevo vaso celular, y en el examen intraoral se observó tejidos y estructuras peribucales sin cambios representativos. Se realizó una radiografía panorámica donde se observaban lesiones múltiples radiolúcidas correspondientes a tumores queratoquísticos. Luego se hizo una biopsia de la lesión pigmentada y aquí, como vemos, se hizo una remodelación mediante férula de titanio y se hizo la enucleación del queratoquiste. Pues aquí pues se comprometió el seno maxilar, por eso le tuvieron que poner esa férula de titanio.
Después, aquí pues los tumores queratoquísticos estaban en el maxilar superior. Aquí estaban los tumores queratoquísticos en la parte de la mandíbula, donde también se hizo una enucleación y todos se llevaron a una biopsia. Aquí se hizo un injerto de hueso posterior a la intervención quirúrgica. Y pues ya como datos extra, pues como dijo mi compañera también, el resultado de las muestras de la región inferior del párpado y de las quistes fue de un carcinoma neovasocelular y tumores odontogénicos queratoquísticos que confirmaron el diagnóstico del síndrome de Gorlin-Goltz. Y pues hasta el momento los resultados del paciente fueron exitosos y no se presentaron recidiva ni molestias posoperatorias. Y el seguimiento de la evolución de... ¿Mande? ¿A cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dieron seguimiento? El seguimiento de la evolución del caso clínico se extendió después de los 5 años de posoperatorio. Después de los 5 años. Sí. ¿Y no tiene una imagen radiográfica en ese seguimiento de los 5 años? No, nada más lo mencionaron. Hubiera estado bien interesante, como el caso anterior, Sí. ¿verdad? Haber visto 5 años, 6 años después o 5 años después cómo se mantenía la estructura ósea. Uh-huh. Okay. Y bueno, y como estábamos mencionando de la marsupialización, en este artículo mencionaba que esta pues es otra técnica que se pudo haber indicado para eliminación de los tumores queratoquísticos grandes y poco numerosos, pero este paciente presentaba varios tumores de gran tamaño y de crecimiento agresivo y acelerado, por eso este tratamiento no se indicó, por lo que fue explicado a los familiares por el cual no se pudo hacer este tratamiento. También, pues, otro tratamiento más eficaz, como habíamos hablado, es la enucleación complementar con el uso de la solución de Carnoy. Y pues esta solución dice que actuaba eliminando los restos que quedaron en la pared del quiste. También el artículo mencionaba que esta solución se tiene que considerar en el lugar donde se va a aplicar, ya que en el maxilar superior está contraindicado, ya que puede ocasionar o causar necrosis de la membrana del seno, y solo se recomienda pues utilizar esta solución en la mandíbula siempre y cuando no existan como estructuras pues que se puedan a consideración. Y en este caso no se pudo utilizar ya que no se realizó por compromiso que existía la lesión y el nervio alveolar inferior. Perfecto. Jessica, ¿me repite por favor cómo trataron a estos múltiples tratos? En las otras imágenes. No, en esta, por ejemplo, tenía múltiples tratos, obviamente asociados a Gorlin-Goltz, ¿no? Sí. ¿Cómo los trataron? No, mencionaba el autor que la marsupialización no fue una opción porque tenía demasiados queratos, pero ¿cuál sí fue la opción para ellos? La enucleación. Enucleación. Nada más enucleación, no menciona que hayan complementado la enucleación con algún otro tratamiento. Pues creo que, pues no sé, pero dice así como complementar así como la limpieza y curetaje de las superficies, ¿podría ser? Lo que pasa es que como le pusieron una placa de titanio, seguramente el defecto óseo había estado grande, ¿no? Sí. Ahí está, mire. Sí. Muy bien. Y es difícil tratar a los queratoquistes de una sola manera. Pura enucleación, ¿no? Pues si es pura enucleación, bueno, salvo que esté muy pequeño, ¿no? Pero mínimo es enucleación y osteotomía periférica, mínimo, ¿no? En los artículos, las revisiones sistemáticas que se realizan y se dice, a ver, ¿cómo debemos de tratar estos tumores, estos quistes? Sí coincide, les digo, no hay un consenso general que diga este y este es el tratamiento, pero sí hay un consenso que dice, mira, tienes que tener adyuvantes, ¿no? Muy bien, Jessica, ¿me dices su matrícula, por favor? Sí, es 198499. Gracias, Jessica.
Paola Dariza, por favor. Sí, doctor. Ahí presento. Mi caso clínico, haz de cuenta que ya lo había presentado a alguien más. No sé si yo podría agregarle de igual manera. Sí, igual, algo que su otro compañero o compañera no haya visto, pues usted. Ah, ok. Este es el caso clínico que nos había mostrado nuestro compañero de la mandibulectomía segmentaria la clase pasada. A mí me gustaría agregar el por qué yo creo que se volvió tan agresivo este tratamiento. Nomás como recordatorio les voy a hacer un resumen otra vez del caso. Pues se presenta caso de una mujer de 75 años de edad, que acudió a consulta, en la Universidad de Madrid y pues venía a valoración por inflamación y dolor hemimandibular izquierdo. Los antecedentes de la paciente es que refería con una historia previa de implantes dentarios en el tercer cuadrante y se tuvieron que retirar por un rechazo debido a infecciones. Se realizó la biopsia y fue compatible con la osteomielitis, que es una infección del tejido óseo. Y yo creo que esto es lo que llegó a perjudicar, o no perjudicar, Lo que quiera que se agravara el cuadro. a que agravara la situación o este mismo caso con la osteomielitis. Quisiera platicar un poquito de la radiografía. Aquí se observó un patrón apolillado con signos osteolíticos. Investigué un poquito qué era el patrón apolillado y vendría siendo un patrón de destrucción de manera agresiva. Se dice que es causado por varias lesiones, incluida la osteomielitis, que es la lesión que nuestra paciente refería. Y pues yo creo que por esta misma lesión, el tratamiento o la manera en la que se trató, fue de manera muy agresiva por este mismo, pues antecedente que ella tenía. En la valoración, pues observó la edentulación total del tercer cuadrante, con reabsorción ósea y abombamiento cortical vestibular, y también pues traía dolor de intensidad leve moderada. En la tomografía computarizada se encontró pues una lesión expansiva mandibular izquierda que afectaba la región subcondilia de la rama mandibular y la totalidad del cuerpo mandibular también. Esta es la reconstrucción tomográfica tridimensional.
Tiene demasiado. Pues ahí explicaré un poquito, porque no me quedaba claro cuando le preguntaba a su compañero. Sí, no, creo yo que no lo había mencionado, la lesión esta de antecedente que la paciente presentaba, del por qué. Entonces, eso explicaría un poquito la decisión, ¿no? Sí, y pues el tratamiento, como ya habíamos mencionado, es la mandibulectomía segmentaria, pues como ya sabemos, pues es la extracción de una parte del hueso de la mandíbula y pues se realizó desde la región subcondilar hasta la región sinfisaria. Y también tenemos que también se colocó el colágeno de peroné, que es el método más utilizado para la reconstrucción mandibular. Y eso sería todo de mi parte. Una imagen, Paola, que presente como radiográficamente el paciente ya tiempo después del procedimiento quirúrgico. No, creo que no la pude agregar. ¿Pero viene? No recuerdo. Ok. Bueno, muy bien, Paola, gracias. ¿Mismas matrículas? 1951-43. Ok. Permítame poner la presentación para ver unas imágenes radiográficas. Doctor, me dijo que la quitara. Sí, gracias, doctora. Ya estoy buscando ya la presentación mía. Doctor, en la clase pasada también me mencionó a presentar mi clínico. ¿Quién es? Soy de la Cruz Maciel. A ver, doctora. A ver, ponga su. Le dije que la pasada también usted. Sí, también me mencionó y de hecho también Ah, tenía levantado, ¿no? ya, Pero bueno, de acuerdo, mi de caso acuerdo. clínico también lo compartieron dos de mis compañeras ahorita. A verlo. Ahí lo pongo. Doctor, ¿será posible que también yo alcance a presentar un caso clínico? Ese no lo han presentado. ¿Itzel? Sí. Ahorita vemos, Itzel. Me espera tantito para ver qué. Ahí se ve. Sí, ahí estamos viendo. Es este caso el de los Si músculos. puede, nada más, Diana Vanessa, si puede girar el celular para que se vea más grande en la diapo. Claro. ¿Ahí se ve bien? Es que no se volteó la. No fue como lo. Ahí. Pues es el caso que ya mis compañeras habían presentado de una paciente de 14 años. Esta presentó, bueno, ella no tenía antecedentes patológicos y a través de un examen radiográfico, pues se ve
se ven en la radiografía panorámica varias lesiones que eran radiolúcidas. Vemos unas que están a nivel maxilar y otras a nivel mandibular. Y también se observaron múltiples calcificaciones amorfas en la hoz del cerebro. Entonces ya ahí se empezó a sospechar que la paciente tenía el síndrome de Gorlin-Goltz. Para el tratamiento que se le dio a la paciente, se sugirió la enucleación de las lesiones. En la primera que se le realizó, estaba en la región superior, a nivel del tercer molar derecho. Y cuando se extirpó medía 23 milímetros de ancho y 19 de alto. El siguiente fue también eliminar el ángulo mandibular del lado izquierdo, y medía 36 milímetros de ancho y 14 de alto, y allí se tuvo que colocar injerto de hueso. El siguiente posible que también era posible que era queratoquiste, se ubicaba en el ángulo mandibular, pero ahora derecho, y medía 11 milímetros de ancho y 14 de alto. Y aquí se tuvo que también quitar el tercer molar, y también se tuvo que colocar injerto de hueso. Y el último se trató el que estaba ubicado en el mentón, y midió 21 milímetros de ancho y 21 milímetros de alto. Al enviarlos al laboratorio se confirmó que sí eran queratoquistes odontogénicos, y también se obtuvo que tenía la paciente carcinoma neocelular. Entonces, para tratar a la paciente, el tratamiento fue enucleación, curetaje y limpieza de las lesiones, que aquí observamos en estas imágenes. Los queratoquistes que comprometían a los órganos dentales, que finalmente sí se tuvieron que quitar 2/3 molares. Aquí ya fue en la operación. Bueno, es que no hay mucho que ya dentro del caso, ¿verdad? El tratamiento de la paciente principalmente fue enucleación, ya que a pesar de su corta edad ya tenía múltiples lesiones queratoquísticas. Ok, muy bien. Sí, definitivamente es un caso complicado, ¿no? En ese sentido. Y como dice usted junto con sus compañeros, pues el diagnóstico, estos diagnósticos los tratamientos son complicados, ¿no? Y hay que tener un seguimiento. No son pocas las situaciones en las que hay que dar un seguimiento largo a los pacientes, ¿no? Depende, por supuesto, de la situación, pero en ocasiones hasta 5 o 6 años. Si son enfermedades autoinmunes, esas pénfigo, pemfigoide y líquen, esas no curan, son bien controlables, pero son periodos muy, muy crónicos de tiempo en el que hay que darle seguimiento. Muy bien, doctora, ya la apunté, ya aquí la tengo en la lista. Gracias. Gracias a usted, doctor. Itzel, por favor. Sí, doctor. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, pues yo encontré un artículo de reemplazo articular temporomandibular debido a un queratoquiste odontogénico. Bueno, pues es un paciente masculino de 57 años. En el historial clínico refirió hipertensión arterial, también una exodoncia en el primer molar inferior derecho, hace 20 años aproximadamente. También mencionó que le quedó resto radicular debido a la fractura dentaria como una complicación. 3 años después presentó una aparición de un absceso en esta misma localización, por lo que se le realizó una extracción múltiple en todo el sector posterior inferior derecho. El paciente permaneció asintomático hasta que fue valorado por el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Miguel Enríquez, pues por presentar el aumento
de volumen en mi cara derecha de menos de más de menos de 7 meses de evolución. Para su examen físico-facial se constató un ligero aumento de volumen en la hemicara derecha a nivel del cuerpo y rama mandibular, de consistencia dura que no comprometía los movimientos mandibulares, pero el paciente se observaba desdentado de forma parcial superior e inferior, igual con un aumento de volumen en la región trígono-retromolar, no doloroso a la palpación, y un borramiento del surco vestibular inferior en la región posterior de la hemicara derecha. Los estudios imagenologicos se realizaron las siguientes vistas radiográficas: una toune invertida antero-posterior, lateral oblicua derecha de la mandíbula, una ortopantomografía, una tomografía axial computarizada donde se observó una imagen hipodensa tabicada que comprometía la rama, la región subcondilia, el proceso coronoideo, el ángulo y el tercio posterior del cuerpo mandibular. Se planteó como diagnóstico presuntivo un ameloblastoma sólido, y su anatomía patológica informó como diagnóstico histopatológico la presencia de un queratoquiste odontogénico y la ausencia de células neoplásicas. Para su tratamiento quirúrgico, pues consistió en un abordaje preauricular endooral que fue extendido a región temporal por una modificación del abordaje combinado con un abordaje submandibular de Ritson. Se realizó una exéresis en el bloque de la rama, el ángulo y el tercio posterior del cuerpo mandibular derecho, en donde quedaba incluida la tumoración con un margen de seguridad mínimo de 0.5 centímetros, donde se conservó el disco articular. También fue necesario ligar la carótida externa para realizar el control hemostático, y se extrajo el injerto óseo autólogo de la cresta ilíaca de aproximadamente 8 por 4 centímetros con la finalidad de reconstruir el contorno del ángulo y el cuerpo mandibular. Se le colocó una prótesis de Bowerman-Conroy que se fijó al cuerpo mandibular y al injerto óseo mediante los tornillos bicondiales. A su vez, también se le colocó un injerto óseo que fue fijado mediante tornillos y una mini placa al cuerpo mandibular, como vemos en la imagen. Se le colocaron tutores de Gunning y una fijación maxilomandibular elástica que se contiene durante 4 semanas. Para el tratamiento médico, además de la medicación de soporte y el aspecto nutricional, se le indicó antibioticoterapia con ceftriaxón y metronidazol, 2 gramos por día y 1.5 gramos por día. La estadía hospitalaria también fue de 10 días y la evolución del paciente fue satisfactoria sin indicios de recurrencia tumoral. Tras un año de ser invertido quirúrgicamente, desde la vista funcional, pues se mantienen conservados los movimientos mandibulares y el aspecto estético, y se aprecia un adecuado contorno con cicatrices poco visibles, y también se le realizó una rehabilitación protéstica al paciente. No sé si quiera que le describa la radiografía. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues la imagen A nos muestra una imagen radiolúcida unilocular de gran tamaño, bordes festonados que van a involucrar la totalidad de la rama y el ángulo hacia el tercio posterior del cuerpo mandibular. Y la imagen B, pues es una tomada 9 meses después de realizarle la intervención quirúrgica, donde podemos apreciar la prótesis articular en una correcta posición. También le puedo describir esa si gusta. A ver. La imagen A, pues es el epitelio
epitelio escamoso estratificado con una capa basal de células columnares sin procesos interpalpilares. Y la imagen B es un microquiste satelital presente en el epitelio subyacente. Eso fue lo que encontré en el caso. Muy bien. Nada más, por favor, repítame eso de que... Repítame eso de que le quitaron varios dientes por un proceso infeccioso. ¿Cómo estuvo? Ah, sí, para el tratamiento quirúrgico. Sí, por ahí habló, ahí mencionó que hicieron una extracción múltiple. Extracción. Por ahí mencionó, ¿no? Al inicio del caso de que hizo una extracción múltiple. Ah, sí, aquí está. Extracción múltiple en todo el sector posterior inferior derecho. ¿No habrá sido que habrán confundido el querato con un absceso? No. No, ¿por qué no? A ver. Bueno, es que su diagnóstico presuntivo fue un ameloblastoma sólido. Y después de la anatomía patológica fue cuando vieron la presencia de un queratoquiste odontogénico y la ausencia de las células neoplásicas. Aguas con eso, ¿verdad? Hay que ver los artículos a fondo porque me da la impresión de que mencionaba tal cual que había habido extracción múltiple por pus, ¿no? ¿Edad del paciente? 57 años. Pues sí, es que a los 57 años se pensaría más en un amelo que en un querato. Tienen razón los autores. Ok, Chel, pues bueno, ¿qué le deja haber leído ese artículo? La importancia de un diagnóstico correcto, porque, bueno, como vio, tomaron desde una ortopantomografía, la tomografía Excel computarizada, ¿qué más era? La tona invertida, creo que también la mencioné, y pues donde observábamos la importancia de describir la imagen radiográfica, porque fue donde se observó la imagen hipodensa tabicada que comprendía lo que era la rama, la región subcondilia, el proceso coronoideo y los ángulos. Okay. Muy bien. Bueno, pues muy grande. Todos los casos que me han presentado, alguno que otro que muy pequeño, ¿no? Pero esta es ¿cómo se podrá decir? Es la constante, este tamaño tan grande de los tumores, ¿no? O del quiste. Muy bien, gracias. Ya la apunté, doctora, gracias. Bueno, pues muy bien. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, miren, estas imágenes nos van a ayudar a comprender un poco o a complementar lo que ya nos presentaron sus compañeros en los casos que expusieron. Esta es una lesión, sí están viendo mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Esta es una lesión grande, radiolúcida, adyacente al molar, a este molar. No está, les diría que es un diagnóstico oportuno, a mí se me hace grande, de todas maneras, se me hace que ya está muy grande la lesión. Sin embargo, pues a diferencia de las imágenes que nos presentaban ahorita, pues sí se puede decir que de cierta manera la lesión es relativamente pequeña, no sé si pequeña, pero no tan grande por lo menos, ¿no? Entonces, pues aquí nos habla de un diagnóstico. Esta imagen correspondía a un paciente masculino de 33 años de edad, en donde le toman la radiografía, pero se la hacen porque le iban a hacer algunas restauraciones.
No había un aumento de volumen clínico, por lo que pues, el paciente no acudió a consulta, no había tenido absolutamente ningún síntoma, y al no tener absolutamente ningún síntoma y al no haber acudido pues, no acudió a consulta por este motivo, ¿no? Les comento. Iban a hacer una rehabilitación, le tomaron una serie radiográfica, me parece que era un tratamiento periodontal y ahí sale esa zona. ¿Vale? Entonces, pues fue un hallazgo radiográfico. Este otro, si están viendo aquí mi cursor, pues bastante grande, vean el tumor, es bilateral, esto está asociado al síndrome de Gorlin-Goltz. Y tratar un queratoquiste de manera individual es complicado, pues ahora imagínense con dos queratos tan grandes, ¿no? Pues definitivamente aquí el cirujano aquí sí no optó no por realizar una hemimandibulectomía o por una recesión en bloque, sino que él optó por situaciones más conservadoras. Y tienen razón algunos cirujanos. Algunos cirujanos dicen, a ver, pues ¿para qué voy a tratar de hacer una enucleación? ¿Para qué voy a tratar de hacer solución de Carnoy? Si este paciente se va a perder. Y ese es un criterio que debemos de tomar. Cada paciente debe ser tratado de manera individual. Y algo que se debe de hacer con esos pacientes, un grupo de cirujanos menciona, bueno, yo puedo ser más conservador si el paciente acude de manera regular a las citas, que el paciente esté consciente, que el paciente se cuide, que venga a los seguimientos, ¿no? A las citas de control. Y algunos comentan, bueno, es que definitivamente cuando el paciente se pierde, en la experiencia de algunos, se encuentran, por ejemplo, lesiones de este tamaño, en donde se les hace algo conservador, se hace la enucleación, se hace una osteotomía periférica. Por alguna situación, el paciente se pierde, no acude al seguimiento y no se da cuenta de que hubo permanencia del epitelio. ¿Y qué pasa entonces? El paciente regresa 6 meses, un año después, y la lesión ya tiene el triple del tamaño. Pues ese también es un criterio que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo cooperador que es, o la cooperadora que es el paciente o la paciente. Vean aquí, ¿no? Muy grande. Vean, este para empezar, ni siquiera, si están viendo mi cursor, este para empezar ni siquiera es unilocular, este es multilocular ya. Al ser multilocular, es otro criterio para establecer que muy probablemente esto vaya a recidivar. Ya les había dicho, ¿de qué depende de que un queratoquiste, un quiste o un tumor ontogénico recidive? Pues depende del tipo, entonces aquí el querato cumple con ese criterio. Depende del tamaño, de las características clínicas, de las características radiográficas. Una lesión multilocular tiende más a recurrir. Vean esta otra imagen en una paciente de 34 años de edad. Vean qué grande está. También no es unilocular, esto es multilocular. Esto tiene cuando el cirujano la operó, decía que tenía una apariencia como de conejeras, es decir, que había como cavidades al interior. Por esta imagen radiográfica se comparten 3 posibles diagnósticos. Número 1, queratoquiste. Número 2, amenoblastoma. Y número 3, mixoma. Pero aquí, al tener esta edad, pues pensaban primero en un amenoblastoma. Bueno, estoy de acuerdo, aunque el amenoblastoma es más frecuente para la 5ª y 6ª década de la vida. Aquí era un querato. ¿Qué hizo el cirujano? Vio un aumento de volumen, porque aquí sí, definitivamente que debe de haber un aumento de volumen. Sería muy raro encontrar una amenoblastoma o un queratoquiste de este tamaño y que no tenga clínicamente nada. Aquí había, por supuesto, un aumento de volumen bien definido. Cuando el cirujano lo palpaba o con la presión, se escuchaba ese crepido. ¿Y por qué? Porque ya había una destrucción importante. Vean la cortical, aquí ni siquiera se observa. Por ahí alguna de sus compañeras nos enseñó un caso en el que decía que la cortical estaba bien definida. Pues aquí ya se perdió, miren. Esta es la cortical ósea, aquí ya se perdió y luego aquí continúa. Esta paciente acudió a consulta ni siquiera por el aumento de volumen, ¿eh? Acudió a consulta porque se fracturó, hubo una fractura. Se pegó, tuvo un golpe y se escuchó medio feo y ahí se asustó. Vean esta otra, esta sí es un diagnóstico oportuno, es un queratoquiste. Vean el tamaño que tiene, es un tamaño relativamente pequeño, es bien definido.
es bien definido, ¿no? Aquí, aunque se trate de un querato, las posibilidades de recidiva pues son relativamente bajas. Pues está interesante, ¿no? Este otro caso, paciente femenino de 27 años de edad. Aquí le faltó radiografía, al quiste, ¿no? Ni siquiera se ve en dónde termina. En estos casos el tratamiento es más agresivo. Aún así se trata de ir de menos a más, de menos agresivo a lo más. Se hace una marsupialización, se hace una enucleación, bueno, una marsupialización, una osteotomía periférica, solución de Carnoy. Que por cierto, no sé si alguien leyó, la solución de Carnoy se modificó porque resultó peor el remedio. La solución de Carnoy era cancerígena y después tuvo que hacer alguna modificación y ahorita se sigue usando, pero ya sin ese pendiente. Paciente masculino de 40 años de edad, vean qué grande este quiste, multilocular. Al ver que es un multilocular, aguas, ¿no? Ya nos está hablando que eso tiene un comportamiento especial. Muy de radiografías de estos pacientes muy de acuerdo con lo que ustedes me presentaron, ¿no? Este otro, vamos a terminar de ver la unidad de quistes, pero aquí el cirujano decía, ¿no será este un quiste residual? Porque aquí había un quiste periapical, se hizo la extracción y después de cierto tiempo se vio que la lesión estaba muy grande. Pues sí, pero él decía, puede ser, pero sin embargo no me gusta que vean aquí la cortical ósea. Está muy adelgazada la cortical ósea, está a punto de perderse, de tronar. Está muy grande, entonces el paciente es un paciente masculino de 39 años de edad. Está en la edad del querato, por así mencionarlo. Es amplio, hay un adelgazamiento de la cortical, pues casi aquí aquí ya se empieza a ver cómo aquí hasta se perdió, ¿no? ¿Se fijan? Es un tamaño muy grande, vean nada más. Se hizo la punción, él pensó que eso era un quiste residual, sin embargo, tomó las características clínicas del paciente, hizo su historia clínica de manera correcta, hizo una punción. Hizo una punción y vio que era queratina. Entonces dijo, no, pues, corrijo, ¿no? Esto es un querato. Se preparó, lo hizo en un ambiente hospitalario, bajo anestesia general, hizo una remoción amplia y por supuesto que se trataba de un queratoquiste. Tiempo después, al momento de darle seguimiento, pues se dio cuenta que el paciente no estaba la lesión tan grande, le había ido bastante bien, ¿no? Cuando está asociado al síndrome puede haber calcificación de la hoz del cerebro, es decir, hay otras características que ya nos van a presencia de carcinomas cutáneos, es decir, otras características que ya nos van a complicar el cuadro mucho. Tratamiento, pues la enucleación, curetaje, ya los mencionamos, solución de Carnoy. ¿No? Es decir, múltiples tratamientos. Amezcua, ponga su cámara y dígame la conclusión del día de hoy. ¿Qué aprendió, por favor? ¿Me escuchan? Amezcua, Triana.
aquí estoy, que no podía prender la cámara. Perfecto. Doctora, ¿qué aprendió el día de hoy? Me la puse muy complicada, doctor. No, al Pues, contrario. Vimos muchos casos clínicos. aprendí que pues hay que tener muy clara la diferencia entre poder conocer realmente cuáles son las bases del queratoquiste y de un absceso para no confundirlo a la hora del diagnóstico. Sí, por supuesto. También poder tener también claro que el contenido puede ser purulento, puede ser de queratina, poder saber diferenciarlos a la hora para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Así es. La importancia de de tomar radiografías, tomografías, palpación, todo esto para poder detectar todo a tiempo y saber bien, pues tratar de llevar al paciente a que tome un tratamiento lo más conservador que se pueda para que a este paciente pues, tenga el menor daño posible dentro de. ¿Ya ve qué fácil? Gracias. Gracias a usted, doctor. Adrián Martínez. ¿Qué aprendió hoy, doctor? Platíqueme. Vale, espérame, déjeme limpiar la cámara. Pues que nunca hay que dar nada por obvio. Exacto. Hay cosas que clínicamente se parecen, que radiográficamente se parecen, pero siempre hay que hacerle sus debidos estudios, sus debidos seguimientos y pues sus debidos procedimientos también, ya sea a la hora de intervenir, antes de intervenir y después de intervenir. Y nada, que haciendo las cosas bien podemos prevenir y podemos controlar cosas que pueden hacerse más, y pues cambiarle, yo qué sé, un pedacito de su vida o tener un buen impacto en el paciente. Hacer las cosas bien, ¿no? Yo me quedo con eso y no dar nada por obvio. Muy bien, me parece perfecto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, doctores, doctoras? No, Bueno, pues entonces, pues así deben de ser las clases participativas. Me da gusto, por favor, así manténganse. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber, no se queden con dudas, porque luego vamos avanzando en el temario y si se van quedando atrás, se les puede complicar un poco el volver a tomar el ritmo, ¿no? El volverse a poner al corriente. Bueno, pues que tengan buen día, nos vemos mañana. Igualmente, doctor, doctor, bonito día. Bye. Bye. Bye bye.